Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, espero que te guste el contenido que hago. Cuando el amor se convierte en obsesión, la mujer que perdió la razón por mi padre. Todo comenzó cuando yo tenía apenas 12 años. Mi madre, Elena, había entablado una amistad muy cercana con Carmen, una mujer divorciada que vivía a 3 cuadras de nuestra casa. Carmen era de esas personas que inicialmente te causan una buena impresión, elegante, conversadora, siempre dispuesta a ayudar. Tenía 42 años, cabello castaño perfectamente arreglado y una sonrisa que ocultaba secretos que ninguno de nosotros podía imaginar. Al principio, la relación entre mi madre y Carmen parecía completamente normal. Se conocieron en el supermercado del barrio, donde Carmen trabajaba como supervisora. Mi madre, que siempre fue una persona sociable, comenzó a conversar con ella durante sus compras semanales. Pronto descubrieron que tenían muchas cosas en común, ambas habían crecido en el mismo pueblo. Compartían gustos musicales similares y, lo más importante, ambas habían experimentado dificultades en sus matrimonios. Carmen había pasado por un divorcio muy doloroso apenas 2 años antes. Su ex esposo la había abandonado por una mujer más joven, dejándola con una profunda herida emocional y una desconfianza hacia los hombres que parecía imposible de sanar. Mi madre, por su parte, atravesaba una etapa complicada en su matrimonio con mi padre, Roberto. No es que hubiera problemas graves, pero después de 15 años de casados, habían caído en esa rutina que consume a muchas parejas, conversaciones superficiales, menos intimidad, y esa sensación de que la pasión se había desvanecido gradualmente. Durante los primeros meses, Carmen se convirtió en una presencia constante en nuestra casa. Venía a tomar café por las tardes, se quedaba a cenar los fines de semana, y poco a poco se integró tanto a nuestra dinámica familiar que parecía más una tía que una amiga de mi madre. Yo, siendo apenas un niño, no notaba nada extraño en su comportamiento. Carmen siempre fue muy amable conmigo, me traía dulces, me ayudaba con las tareas, y parecía genuinamente interesada en mi bienestar. Sin embargo, ahora que soy adulto y puedo analizar esos recuerdos con mayor perspectiva, me doy cuenta de que había señales que ninguno de nosotros supo interpretar correctamente. Carmen tenía una forma particular de observar a mi padre cuando él llegaba del trabajo. Sus ojos se iluminaban de una manera que iba más allá del simple saludo cordial. Cuando mi padre contaba anécdotas sobre su día, ella se inclinaba hacia adelante, prestando una atención que rozaba lo obsesivo. Pero lo más perturbador era cómo gradualmente comenzó a imitar ciertos hábitos de mi madre: la forma de preparar el café, el estilo de peinarse, incluso la manera de vestirse. Mi padre, Roberto, era un hombre de 45 años, trabajador, responsable y completamente ajeno a lo que estaba sucediendo a su alrededor. Trabajaba como ingeniero en una empresa constructora y su rutina era bastante predecible. Salía temprano por la mañana, regresaba por la tarde, cenaba con la familia, veía televisión un rato y se acostaba. Era un hombre atractivo, pero de una manera sutil y madura. Tenía ese tipo de presencia que transmite estabilidad y seguridad, cualidades que probablemente resultaban muy atractivas para alguien como Carmen, que había experimentado la traición y el abandono. La transformación de Carmen fue gradual pero constante. Comenzó a buscar excusas para quedarse más tiempo en nuestra casa, especialmente cuando mi padre estaba presente. Si él mencionaba que le gustaba cierto tipo de música, ella aparecía al día siguiente con un disco de ese artista. Si comentaba sobre algún problema en el trabajo, ella se ofrecía inmediatamente a ayudar, a pesar de no tener ningún conocimiento sobre ingeniería. Cuando mi padre se quejaba de algún dolor de espalda después de un día pesado, Carmen se apresuraba a ofrecer sus servicios como masajista aficionada. Mi madre, Elena, inicialmente interpretó estos gestos como muestras de amistad y gratitud. Después de todo, Carmen había encontrado en nuestra familia la estabilidad emocional que tanto necesitaba después de su divorcio. Mi madre se sentía bien ayudando a alguien que había sufrido tanto, y veía en Carmen a una amiga leal que apreciaba genuinamente todo lo que nuestra familia representaba. Pero la realidad era muy diferente. Carmen no había encontrado una familia sustituta, había encontrado al hombre de sus sueños. Y ese hombre estaba casado con su mejor amiga. El punto de inflexión llegó durante una cena de cumpleaños. Era el cumpleaños número 46 de mi padre, y mi madre había organizado una pequeña celebración familiar. Carmen, por supuesto, estaba invitada. Durante la cena, mientras mi madre estaba en la cocina preparando el postre, Carmen aprovechó un momento en que yo había salido al patio para acercarse a mi padre de una manera que traspasó todas las barreras del comportamiento apropiado. Según me contó mi padre años después, Carmen le puso la mano en el hombro de una forma que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. Le susurró al oído que él merecía algo mejor, que ella podía ver lo infeliz que era en su matrimonio, y que había estado esperando el momento adecuado para decirle lo que sentía por él. Mi padre, completamente tomado por sorpresa, se apartó inmediatamente y le dijo en voz baja pero firme que esa conversación era completamente inapropiada.
Pero Carmen no se detuvo ahí. Continuó diciéndole que había estado observándolo durante meses, que había notado cómo mi madre no lo apreciaba realmente, que ella podía ofrecerle la pasión y la comprensión que él necesitaba. Mi padre, un hombre de principios sólidos, le respondió categóricamente que amaba a su esposa, que estaba feliz con su familia y que nunca debería volver a tocar ese tema. Cuando mi madre regresó a la mesa con el pastel de cumpleaños, encontró un ambiente tenso que no pudo explicarse completamente. Mi padre estaba visiblemente incómodo, y Carmen tenía una expresión en el rostro que combinaba frustración y determinación. Pero ninguno de los dos dijo nada sobre lo que había ocurrido, y la celebración continuó con una normalidad forzada que resultaba evidente para cualquiera que prestara atención. Esa noche, mi padre le contó a mi madre lo que había pasado. Esperaba que ella tomara medidas inmediatas para distanciarse de Carmen, pero mi madre se encontró en una posición extremadamente difícil. Carmen era su mejor amiga, la persona en quien más confiaba fuera de la familia. La idea de que hubiera estado alimentando sentimientos románticos hacia su esposo era casi imposible de procesar. Mi madre decidió confrontar a Carmen directamente. Al día siguiente, fue a su casa y le explicó que mi padre le había contado sobre la conversación del cumpleaños. Esperaba que Carmen se disculpara, que reconociera que había cometido un error en un momento de debilidad, y que prometiera que nunca volvería a suceder. Pero la respuesta de Carmen fue completamente diferente a lo que mi madre había anticipado. Carmen no negó sus sentimientos. De hecho, los defendió con una pasión que resultaba inquietante. Le dijo a mi madre que había estado ciega a la realidad de su matrimonio, que mi padre era un hombre excepcional que merecía algo mejor que una esposa que lo daba por sentado. Afirmó que había visto señales de que mi padre no era feliz, que había notado cómo él la miraba cuando mi madre no estaba presente, y que estaba segura de que él sentía algo por ella pero no se atrevía a admitirlo debido a las convenciones sociales. Mi madre, devastada por la traición de su mejor amiga, le pidió que se alejara de nuestra familia. Le explicó que no podía continuar con una amistad después de lo que había pasado, y que esperaba que Carmen respetara esa decisión. Pero Carmen respondió con una sonrisa fría y una frase que mi madre nunca pudo olvidar: «Esto no ha terminado, Elena. Él va a darse cuenta de lo que realmente necesita». A partir de ese momento, comenzó lo que solo puedo describir como una campaña de acoso sistemático. Carmen no aceptó el rechazo de mi padre ni la ruptura de la amistad con mi madre. En lugar de alejarse, intensificó sus esfuerzos de una manera que gradualmente se volvió más perturbadora y obsesiva. Primero fueron las llamadas telefónicas. Carmen comenzó a llamar a nuestra casa a diferentes horas del día, siempre con alguna excusa. Decía que había olvidado algo en nuestra casa, que necesitaba hablar con mi madre sobre algún tema importante, o que tenía información que podría ser útil para mi padre en su trabajo. Cuando mi madre o yo contestábamos, ella inmediatamente pedía hablar con mi padre. Si él se negaba a tomar la llamada, ella insistía, diciendo que era urgente o que se trataba de algo que solo él podía resolver. Cuando mi padre finalmente accedió a hablar con ella, esperando que fuera algo realmente importante, Carmen aprovechaba la oportunidad para reanudar sus declaraciones románticas. Le decía que había estado pensando en él constantemente, que había tenido sueños donde estaban juntos, y que estaba segura de que él también pensaba en ella. Mi padre, cada vez más frustrado, le colgaba el teléfono, pero Carmen volvía a llamar inmediatamente. Después de varias semanas de este comportamiento, mi padre decidió que ya no contestaría ninguna llamada de Carmen. Pero ella era persistente e ingenioso. Comenzó a llamar desde diferentes números, desde el trabajo, desde teléfonos públicos, desde los números de otras personas. Incluso llegó a llamar a la empresa donde trabajaba mi padre, diciendo que era una emergencia familiar. Cuando mi padre se ponía al teléfono, esperando noticias sobre algún problema con mi madre o conmigo, se encontraba con Carmen profiriendo declaraciones de amor. Paralelamente a las llamadas telefónicas, Carmen comenzó a aparecer en lugares donde sabía que podía encontrar a mi padre. Conocía su rutina perfectamente después de meses de observación durante su amistad con mi madre. Sabía a qué hora salía de casa, qué ruta tomaba para ir al trabajo, dónde compraba el periódico, incluso en qué cafetería se detenía ocasionalmente durante su hora de almuerzo. Estas apariciones casuales al principio parecían coincidencias. Carmen se encontraba con mi padre en la panadería y le decía que qué casualidad encontrarlo allí. Aprovechaba para preguntarle cómo estaba, cómo le iba en el trabajo, y gradualmente dirigía la conversación hacia temas más personales. Mi padre, siendo una persona educada, inicialmente respondía por cortesía, pero rápidamente se daba cuenta de que estas conversaciones nunca eran casuales. Carmen siempre tenía preparadas frases cuidadosamente elaboradas sobre lo guapo que se veía, lo inteligente que era o lo mucho que admiraba su dedicación al trabajo. Cuando mi padre trataba de terminar la conversación y marcharse, ella encontraba formas de prolongar el encuentro. Le pedía que la acompañara a su coche porque se sentía insegura, o le decía que tenía un problema con el que tal vez él podría ayudarla. La situación se volvió más intensa cuando Carmen comenzó a aparecer cerca de nuestro domicilio.
Al principio, mi madre la veía ocasionalmente caminando por nuestra calle, y Carmen le explicaba que estaba visitando a otra amiga del vecindario. Pero gradualmente se hizo evidente que no estaba visitando a nadie, estaba vigilando nuestra casa. Carmen conocía los horarios de toda la familia con una precisión que resultaba inquietante. Sabía cuándo mi madre salía a hacer las compras, cuando yo tenía clases de fútbol y, sobre todo, cuando mi padre regresaba del trabajo. Comenzó a posicionarse estratégicamente para encontrarse con él justo cuando llegaba a casa. Le decía que había estado caminando por el barrio y que qué casualidad verlo llegar. Estas interacciones se volvieron cada vez más agresivas. Carmen ya no se contentaba con declaraciones sutiles de amor, comenzó a hacer demandas directas. Le decía a mi padre que sabía que él también la amaba, que había visto señales en su comportamiento y que era hora de que dejara de fingir. Cuando mi padre le respondía claramente que no había ningún sentimiento romántico de su parte, Carmen se enojaba y le gritaba que él estaba siendo cobarde, que tenía miedo de admitir sus verdaderos sentimientos. La situación llegó a un punto crítico cuando Carmen comenzó a dejar cartas en nuestro buzón. Estas cartas, escritas a mano en un papel perfumado, contenían declaraciones de amor cada vez más obsesivas y perturbadoras. Carmen escribía sobre sus sueños donde ella y mi padre estaban juntos, sobre cómo imaginaba su vida si él dejara a mi madre, sobre los hijos que podrían tener juntos. Describía en detalle íntimo escenas románticas que había fantaseado, y terminaba cada carta pidiendo a mi padre que reconsiderara su decisión. Mi padre, desesperado por encontrar una solución, decidió confrontar a Carmen de manera definitiva. Fue a su casa un sábado por la mañana, acompañado por mi madre, para explicarle una vez más que sus sentimientos no eran correspondidos y que tenía que dejar de contactarnos. Pero cuando llegaron a la casa de Carmen, se encontraron con una sorpresa que los dejó completamente sin palabras. Carmen había transformado su sala de estar en una especie de santuario dedicado a mi padre. Las paredes estaban cubiertas con fotografías de él que había tomado secretamente, saliendo de la casa, caminando por la calle, en su lugar de trabajo. Había recortes de periódicos locales donde aparecía su nombre mencionado en artículos sobre proyectos de construcción. Pero lo más perturbador era un diario donde Carmen había registrado detalladamente los movimientos de mi padre, durante semanas, incluyendo horarios, lugares visitados y observaciones sobre su estado de ánimo. Cuando mis padres confrontaron a Carmen sobre este comportamiento, ella no mostró ninguna vergüenza o arrepentimiento. Al contrario, parecía orgullosa de su dedicación y les explicó que había estado estudiando a mi padre para conocerlo mejor, para entender qué era lo que realmente necesitaba en su vida. Afirmó que mi madre nunca lo había conocido realmente, que solo ella había tomado el tiempo para observarlo, para aprender sobre sus gustos, sus hábitos, sus sueños. Carmen les mostró cuadernos llenos de notas sobre las preferencias de mi padre. Qué tipo de música escuchaba cuando lavaba el coche, qué expresión tenía cuando leía el periódico, cómo se comportaba cuando estaba cansado del trabajo. Había creado un perfil psicológico detallado que rayaba en lo obsesivo. Incluso había comenzado a adaptar su propia personalidad para coincidir con lo que ella creía que mi padre encontraría atractivo. La confrontación terminó con mis padres amenazando con llamar a la policía si Carmen no cesaba inmediatamente todo contacto con nuestra familia. Carmen, por primera vez, pareció darse cuenta de la gravedad de la situación. Prometió que se alejaría, que respetaría la decisión de mi padre y que no volvería a molestar a nuestra familia. Mis padres, aliviados, creyeron que finalmente habían resuelto el problema. Pero Carmen había desarrollado una obsesión que iba mucho más allá de la razón. ¿Te está gustando? Suscríbete y compártelo con alguien que también lo necesite. No podía simplemente renunciar a lo que había llegado a considerar como el amor de su vida. En lugar de alejarse, se volvió más astuta y peligrosa. Decidió que si no podía tener a mi padre, se aseguraría de que nadie más pudiera tenerlo tampoco. La nueva estrategia de Carmen era mucho más siniestra. Comenzó a enviar cartas anónimas a mi madre, diciéndole que mi padre tenía una aventura. Estas cartas contenían detalles específicos sobre supuestos encuentros románticos, lugares donde supuestamente se había visto a mi padre con otra mujer, y descripciones de comportamientos que supuestamente indicaban infidelidad. Carmen conocía también los horarios y hábitos de mi padre que podía crear historias convincentes sobre dónde había estado y qué había hecho. Mi madre, inicialmente, no creyó estas cartas. Conocía a mi padre lo suficiente para saber que no era el tipo de hombre que tendría una aventura. Pero Carmen era muy inteligente y sabía exactamente cómo sembrar dudas. Las cartas mencionaban detalles que solo alguien muy cercano a la familia podría conocer, lo que las hacía parecer más creíbles. Al mismo tiempo, Carmen comenzó a llamar a la empresa donde trabajaba mi padre, haciéndose pasar por diferentes personas. Llamaba diciendo que era una cliente insatisfecha, que había tenido problemas con un proyecto que él había supervisado. Inventaba historias sobre errores en el trabajo, retrasos en los proyectos o comportamientos profesionales inapropiados.
Estas llamadas comenzaron a afectar la reputación profesional de mi padre, quien no podía entender por qué de repente parecía haber tantos problemas con su trabajo. La situación se volvió aún más compleja cuando Carmen comenzó a difundir rumores en el vecindario. Aprovechaba su trabajo en el supermercado para hablar con otros vecinos, contándoles historias sobre supuestos problemas en nuestro matrimonio. Decía que había notado que mi padre llegaba muy tarde a casa, que había visto a mi madre llorar, o que había escuchado discusiones. Estos rumores, aunque completamente falsos, comenzaron a crear una atmósfera de chisme y especulación en el vecindario. Carmen también comenzó a seguir a mi madre. Conocía su rutina tan bien como la de mi padre, y aprovechaba esta información para aparecerse en lugares donde sabía que estaría. Pero estas apariciones ya no eran para mantener una amistad. Carmen había desarrollado una hostilidad evidente hacia mi madre. La veía como el único obstáculo entre ella y mi padre, y había comenzado a culparla por la infelicidad que había creado en su propia mente. Durante estos encuentros, Carmen trataba de convencer a mi madre de que mi padre estaría mejor sin ella. Le decía que había notado que él parecía infeliz, que había visto señales de que estaba considerando el divorcio, y que sería mejor para todos si mi madre tomara la iniciativa de separarse. Cuando mi madre se negaba a escuchar estas sugerencias, Carmen se volvía más agresiva, acusándola de ser egoísta y de mantener atrapado a un hombre que quería su libertad. La presión sobre nuestra familia se volvió insoportable. Mi padre estaba lidiando con problemas en el trabajo causados por las llamadas anónimas de Carmen. Mi madre estaba siendo bombardeada con cartas y rumores que la hacían dudar de su propia percepción de la realidad. Y yo, aunque era joven, podía sentir la tensión en la casa y no entendía por qué mis padres parecían tan preocupados y estresados todo el tiempo. La situación llegó a su clímax una noche cuando Carmen decidió que era tiempo de una confrontación final. Había estado bebiendo, lo que había intensificado su comportamiento obsesivo, y decidió que iba a ir a nuestra casa para exigir que mi padre admitiera sus sentimientos por ella. Eran casi las 11 de la noche cuando comenzó a tocar el timbre insistentemente, gritando el nombre de mi padre desde la calle. Cuando mi padre abrió la puerta, Carmen irrumpió en la casa sin ser invitada. Estaba visiblemente alterada, con el cabello desordenado y los ojos rojos de llorar. Comenzó a gritar que estaba cansada de los juegos, que sabía que mi padre la amaba, y que era hora de que dejara de fingir. Cuando mi padre trató de calmarla y pedirle que se fuera, Carmen se volvió violenta. Comenzó a golpear a mi padre en el pecho, gritando que él la estaba lastimando, que la estaba volviendo loca con su indiferencia. Cuando mi madre trató de intervenir, Carmen se volvió hacia ella con una furia que daba miedo. Le gritó que ella era la culpable de todo, que había arruinado la vida de mi padre, y que no merecía tener un esposo tan maravilloso. La situación se volvió realmente peligrosa cuando Carmen sacó un cuchillo de cocina que había traído en su bolso. Amenazó con lastimarse a sí misma si mi padre no le confesaba que la amaba. Decía que prefería morir antes que seguir viviendo sin él y que si él no podía amarla, entonces no tenía sentido seguir viviendo. Mi padre, desesperado por proteger a su familia, logró calmar a Carmen lo suficiente para que entregara el cuchillo. Pero el daño ya estaba hecho. Carmen había cruzado la línea entre la obsesión y la violencia, y mi familia se dio cuenta de que estábamos en verdadero peligro. A la mañana siguiente, mis padres presentaron una denuncia formal contra Carmen por acoso, amenazas y entrada ilegal. La policía tomó la situación muy en serio, especialmente después de ver las cartas obsesivas, las fotografías secretas y escuchar sobre el incidente con el cuchillo. Carmen fue arrestada y se le otorgó una orden de restricción que le prohibía acercarse a cualquier miembro de nuestra familia. Pero incluso desde la cárcel, Carmen continuó su obsesión. Envió cartas a mi padre a través de otros presos, diciéndole que su amor era más fuerte que cualquier barrera legal. Prometía que cuando saliera, encontraría una manera de estar con él. Incluso llegó a amenazar con lastimar a mi madre si eso era lo que hacía falta para que mi padre se diera cuenta de lo que realmente sentía. Carmen fue sentenciada a 2 años de prisión por acoso agravado y amenazas. Durante su tiempo en la cárcel, aparentemente recibió tratamiento psicológico, pero los médicos determinaron que sufría de un trastorno obsesivo-compulsivo severo combinado con tendencias psicóticas. Su obsesión con mi padre había sido tan intensa que había perdido completamente el contacto con la realidad. Cuando Carmen salió de la cárcel, se mudó a otra ciudad, aparentemente para empezar una nueva vida. Nunca volvió a contactar directamente a nuestra familia, pero ocasionalmente llegaban reportes de que había estado preguntando por nosotros, o que había sido vista en lugares donde podría obtener información sobre nuestro paradero. La experiencia con Carmen cambió profundamente a nuestra familia. Mis padres se volvieron más cautelosos sobre las personas que permitían entrar en sus vidas. Mi madre tuvo que lidiar con el trauma de haber sido traicionada por alguien en quien confiaba completamente. Mi padre desarrolló una paranoia sobre mujeres que mostraban demasiado interés en él, y durante años tuvo dificultades para relajarse completamente en situaciones sociales.
Para mí, siendo apenas un niño durante la mayor parte de estos eventos, la experiencia fue confusa y aterrorizante. No entendía completamente lo que estaba pasando, pero podía sentir el miedo y la tensión en mi casa. Durante años, tuve pesadillas sobre Carmen apareciendo en nuestra casa, y desarrollé una ansiedad sobre la seguridad de mi familia que persistió hasta bien entrada mi adolescencia. Años después, cuando era adulto, mi padre me contó detalles sobre esta experiencia que no había conocido cuando era niño. Me explicó cómo Carmen había logrado infiltrarse tan profundamente en nuestras vidas, cómo había manipulado la amistad con mi madre para acercarse a él, y cómo había gradualmente escalado su comportamiento obsesivo hasta llegar a la violencia. Mi padre me dijo que lo más perturbador de toda la experiencia no había sido las amenazas o incluso el incidente con el cuchillo, sino darse cuenta de que alguien había estado observándolo y estudiándolo durante meses sin que él se diera cuenta. El hecho de que Carmen conociera sus hábitos tan íntimamente, que hubiera creado fantasías tan detalladas sobre su vida juntos, y que hubiera estado viviendo en un mundo completamente imaginario donde él correspondía a sus sentimientos, le había hecho cuestionar su propia percepción de la realidad. Mi madre, por su parte, me contó sobre el proceso de reconstruir su confianza después de haber sido traicionada tan profundamente por alguien que consideraba su mejor amiga. Dijo que durante meses después del incidente, tuvo dificultades para confiar en nuevas amistades, siempre preguntándose si las personas tenían motivos ocultos para acercarse a ella o a nuestra familia. La historia de Carmen se convirtió en una lección sobre los peligros de ignorar las señales de advertencia en las relaciones personales. Mis padres me explicaron que había habido señales desde el principio, la forma en que Carmen imitaba a mi madre, su interés excesivo en los detalles de la vida de mi padre, y su incapacidad para establecer límites apropiados. Pero estas señales habían sido sutiles, y en el contexto de lo que parecía ser una amistad genuina, habían sido fáciles de racionalizar o ignorar. También aprendí sobre la importancia de establecer límites claros en las relaciones y de no tolerar comportamientos inapropiados, incluso de personas que parecen estar pasando por momentos difíciles. Carmen había aprovechado la compasión de mi madre y la cortesía de mi padre para insertarse en nuestras vidas, de una manera que eventualmente se volvió destructiva. La experiencia también me enseñó sobre la naturaleza del amor obsesivo y cómo puede distorsionar la percepción de la realidad. Carmen realmente creía que mi padre tenía sentimientos por ella, a pesar de que él nunca había dado ninguna indicación de que eso fuera cierto. Su obsesión había sido tan intensa que había reinterpretado cada interacción cordial como una señal de amor romántico. Años después, cuando me convertí en adulto y comencé mis propias relaciones, siempre fui muy consciente de las señales que había aprendido a reconocer durante la experiencia con Carmen. Entendí la importancia de ser claro sobre mis intenciones y límites, y de no tolerar comportamientos obsesivos o inapropiados, sin importar cuán románticos pudieran parecer en la superficie. La historia de Carmen también me hizo reflexionar sobre el tema del amor no correspondido y cómo algunas personas pueden llegar a extremos peligrosos cuando no pueden aceptar el rechazo. Su incapacidad para procesar el hecho de que mi padre no tenía sentimientos románticos hacia ella la había llevado a crear una realidad alternativa donde él estaba simplemente siendo tímido o estaba siendo manipulado por mi madre. Hoy en día, más de 20 años después de estos eventos, ocasionalmente me pregunto qué habrá sido de Carmen. Espero que haya recibido la ayuda psicológica que necesitaba y que haya logrado construir una vida más saludable. Pero también reconozco que su comportamiento hacia nuestra familia fue inexcusable y que las consecuencias de sus acciones afectaron profundamente a todas las personas involucradas. La experiencia con Carmen me enseñó que el amor verdadero requiere respeto mutuo, límites saludables y la capacidad de aceptar cuando los sentimientos no son correspondidos. También me mostró que la obsesión disfrazada de amor puede ser extremadamente destructiva, no solo para la persona que la experimenta, sino para todas las personas a su alrededor. Esta historia sirve como un recordatorio de que debemos estar atentos a las señales de comportamiento obsesivo en nuestras relaciones personales, y que es importante establecer límites claros cuando alguien no respeta nuestros sentimientos o decisiones. También destaca la importancia de buscar ayuda profesional cuando los sentimientos hacia otra persona se vuelven tan intensos que interfieren con nuestra capacidad de funcionar normalmente o de respetar la autonomía de los demás. Al final, la experiencia con Carmen fortaleció los lazos entre los miembros de nuestra familia. Mis padres trabajaron juntos para proteger a nuestra familia de una situación peligrosa, y ese proceso los acercó más. También me enseñó a valorar las relaciones saludables y a reconocer la diferencia entre el amor genuino y la obsesión destructiva. La historia de Carmen es un recordatorio de que detrás de cada sonrisa amistosa puede esconderse una persona que lucha con problemas profundos que no podemos ver. No significa que debamos desconfiar de todos, pero sí que debemos estar atentos a los comportamientos que cruzan límites normales y estar preparados para tomar medidas cuando nuestra seguridad o bienestar están en peligro. Y así termina esta historia sobre cómo una amistad aparentemente inocente se transformó en una pesadilla que casi destruyó a nuestra familia,
y cómo una mujer perdió completamente la cordura por un amor que nunca fue correspondido y que existía únicamente en su imaginación. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo. Nos vemos mañana con otra historia que te pondrá los pelos de punta.